Bendiciones, hermanos. Gracias al Señor nuevamente. Estamos con ustedes. Y ahora vamos a ubicarnos en el documento de Lucas en el libro de los Hechos. Y es aquí donde vamos a estar entonces hablando de un asunto interesante en el libro de los Hechos, porque Lucas hace énfasis en una situación que ocurre, que se encuentra en el capítulo 15 y es con relación a lo que se conoce como la Conferencia de Jerusalén y que también se conoce como el Concilio de Jerusalén. ¿Qué es lo que podemos decir? Entendemos que cuando se habla pues del Concilio de Jerusalén, estamos hablando de este asunto tan importante donde se va a dilucidar una situación sumamente importante, donde vamos a ver, donde hay un debate en la cual vemos cómo aquí se trae a colación un asunto donde tanto Pablo como Bernabé vienen y se presentan ante el concilio, porque es un evento donde la iglesia primitiva lleva a cabo para resolver lo que se conoce como una disputa importante sobre si los gentiles, entiéndanse los no judíos, se podían déjenme aclarar, que se habían convertido al cristianismo, debían seguir la ley de Moisés, incluyendo lo que ellos practicaban como la circuncisión. Y esto es importante porque aquí en el capítulo 15 se relata cómo tanto Pablo como Bernabé, al ellos llegar a Jerusalén, para discutir este asunto tan importante con los apóstoles y los ancianos, se presenta este debate. Este capítulo, que se compone de una gama de versículos, 35 versículos, vamos a trabajarlos y vamos entonces a presentar todo este asunto. Y a manera de introducción vamos a entonces señalar que dentro de este debate vamos a ver la función que juega el apóstol Pedro, que toma la palabra en un momento dado, el énfasis que él hace, y vamos a ver también cómo Jacobo, conocido como Santiago, aparece jugar una posición también de liderazgo dentro de la iglesia de Jerusalén en este asunto también, donde propone lo que se llama una solución. ¿Y cuál es esa solución? Vamos a verla. Por eso, cuando hablamos sobre este capítulo, la intención es que nosotros como creyentes conozcamos por qué Lucas lo pone aquí y qué trascendencia tiene para nosotros hoy. Ahora, cuando hablamos de este capítulo, pues obviamente es importante que conozcamos el contexto histórico. Cuando vemos esto, tenemos que ver que esto se sitúa en un momento que es crucial dentro de la iglesia primitiva, entiéndase el cristianismo primitivo, alrededor más o menos del año 49 después de Cristo, cuando la iglesia ya estaba en un periodo de tensión creciente, sí, entre creyentes y judíos gentiles. Y usted nota que en este concilio de Jerusalén que se convoca para resolver esta controversia, es la pregunta que surge: ¿debían entonces los judíos convertirse, o mejor dicho, debían entonces los gentiles convertirse al judaísmo, incluyendo poner en práctica la circuncisión y la observancia de la ley de Moisés para ellos ser salvos? Es una pregunta que se pone sobre la mesa. Entonces surge este debate porque creyentes en aquel tiempo de origen fariseo insistían en que la salvación
requería cumplir con la ley mosaica. Entonces Pablo y Bernabé, que habían visto conversión de muchos gentiles sin tales requisitos, se oponen de muchos gentiles sin tales requisitos y se opusieron de manera vehemente, o sea, de manera firme. Entonces la reunión que surge aquí en Jerusalén, cuando digo aquí en Jerusalén, de acuerdo al documento bíblico, vemos que el propósito con los apóstoles y ancianos es para poder entonces discernir la voluntad de Dios. Entonces vemos cómo Pedro trae a la luz la experiencia que él tiene en cuanto a el evento junto con Cornelio, y vemos también lo que Santiago propone, que una solución de carácter conciliador. Entonces, los puntos que él presenta es no exigir la ley mosaica, pero sí recomendar la abstención de prácticas paganas como lo es la idolatría, la inmoralidad sexual y el consumo de sangre. Y eso lo vamos a detallar más adelante. Entonces, usted nota que el evento marca un punto de lo que se llama inflexión histórico y teológico. Entonces, la iglesia reconoce que la salvación es por gracia mediante la fe y no por obras de la ley. Y estamos viendo aquí cómo el Espíritu Santo está dando esa capacidad de discernimiento. Y esa capacidad de discernimiento poniendo las pautas del reino. Entonces se abre la puerta para la expansión del evangelio entre todas las naciones sin barreras culturales y religiosas. Ahora, vamos entonces a poder entender lo que el capítulo relata. Vamos entonces a, permítanme aquí tener el documento bíblico en la mano. No vamos a hacer lectura del documento, pero vamos a tener la Biblia en mano y para trabajar los versículos, y entiéndase del 1 al 35, y lo que podemos indicar es que vamos a estar tocando una serie de aspectos dentro del capítulo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el capítulo habla de lo que Lucas presenta, que es lo que se conoce como esta conferencia o convención en Jerusalén. ¿Y cómo podemos decir? Podemos decir que cuando se habla de este asunto, Lucas lo presenta indicando que ya la puerta del reino se había abierto a los gentiles. Es lo que podemos nosotros observar. Entonces, al abrirse esa puerta a los gentiles, vemos que la lucha no había terminado. Y usted va a ver que voy a ser redundante en una serie de aspectos. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros como creyentes debemos tener claro. Porque no todos los judíos cristianos, acuérdense, en aquel tiempo estaban de acuerdo en que los cristianos que no fuesen judíos no abrazaran la ley. Entonces, es importante que aquí vemos cómo el Espíritu Santo permite que Lucas traiga esto a colación, porque aunque estos judíos no estaban de acuerdo, viene y no estaban de acuerdo aquí al inicio con Pablo en lo que respecta al nuevo pacto. ¿Quién es el nuevo pacto? El evangelio del reino que viene por la gracia. Entonces, que estaba establecido por medio de la fe, en lugar de la circuncisión. Y es importante porque algunos judíos de Judea fueron a lo que se llama Antioquía y comenzaron a enseñar a los hermanos que ellos debían circuncidarse de acuerdo a las enseñanzas mosaicas para poder ser salvos. Entonces también tenemos que notar que en el cristianismo
aparentemente había nacido el cristianismo. En nuestra observación, nosotros vemos que el cristianismo utiliza el judaísmo como una especie de paracleto al principio. Por eso fue que más adelante usted y yo podemos entender cuán necesario era que lo que se entiende el templo desapareciera para poder hacer una separación entre judaísmo y la fe cristiana. Entonces es importante hacer la pregunta: ¿qué era lo que debía continuar del judaísmo y qué era lo que debía rechazarse? Por eso es que los cristianos, y entiéndase aquí en el contexto de lo que estamos hablando del capítulo 15, dentro del contexto judaizante y basado en lo que presenta Lucas, tenemos que ver que los cristianos que retuvieron el Antiguo Testamento porque hablaba de Cristo, pero rechazaron lo que se llama muchas costumbres y tradiciones judías que no eran relevantes a la fe cristiana. Entonces, tenemos que también observar que dado en que en el Antiguo Testamento hablaba de la circuncisión, también como el día de reposo, surge también otra pregunta: ¿debía la iglesia cristiana mantener ambas cosas? Entonces, para poder resolver también este asunto, los líderes de la iglesia de Antioquía y Jerusalén, es ahí donde se reúnen en esta conferencia o llamado concilio. Entonces los representantes de la conferencia incluyeron apóstoles, incluyeron ancianos. Y la iglesia de Antioquía decide a enviar a Pablo y a Bernabé y algunos líderes que debían ir a Jerusalén para tratar el asunto y definir cuáles eran las costumbres y tradiciones de los judíos que debían ser retenidas por la iglesia. Por otra parte, también tenemos que tener claro que los temas que aparecen en Hechos 15 lo que hicieron fue que crean una crisis en la iglesia. Porque si usted se da cuenta, anteriormente la iglesia se había enfrentado a una serie de situaciones, entiéndase, engaño, se había enfrentado a murmuraciones, se había enfrentado a lo que se conocía como la simonía, se había también enfrentado a aspectos de persecución, pero no de una manera de gran magnitud. Por lo tanto, como habíamos señalado, la lucha no había terminado, al contrario, se estaba en inicio. Entonces, ahora se estaba enfrentando con una controversia de carácter doctrinal. Entonces, esto nos permite tener claro la importancia que juega el papel el de entrar en una reunión para hacer un análisis de carácter doctrinal. Algunos han tratado de armonizar la visita del apóstol Pablo a Jerusalén, que se hace mención en el capítulo 15, en las cartas, porque tradicionalmente, si usted dado a lectura extrabíblica, y algunos especialistas dentro de este campo han identificado que esta visita del apóstol Pablo hacia Jerusalén con el motivo de ir a este concilio es para describir lo que aparece también en otros documentos, como lo que en Gálatas, si no me equivoco, 2:10. Algunos muestran que se sugiere que la visita fue descrita también en el capítulo 11 de Hechos, versículo 30, correspondiente a lo que se había dicho en esa carta cuando él escribe a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo del 1 al 10. Por eso es que en la carta a los Gálatas, el tema de los judaizantes, en la cual entiéndase que cuando se habla de los judaizantes eran los que querían que los gentiles se circuncidaran, que lo que hacían era, según la carta, pervertir el evangelio de Cristo, sosteniendo
que en esta ocasión los gálatas gentiles tenían que guardar costumbres de la religión judía. Entonces, usted nota que Pablo hace señalamiento que en otro tiempo él había él había sido celoso. Entonces, de estas tradiciones de los padres, pero cuando fue separado, y después él dice que fue separado ¿por quién? Por la gracia. Y aquí por la gracia se utiliza para hacer referencia al evangelio de Cristo para predicar a los paganos. Entonces menciona que no hubo que no consultó con carne ni sangre, sino que esto viene por inspiración del Espíritu Santo. Y esto usted puede buscar referencia en el capítulo 1, versículo 14 de los Gálatas. Por eso es que después de la conversión del apóstol Pablo, es importante que el apóstol es iluminado, entiéndase, viene al pleno entendimiento y comprende que eso no era necesario. Entonces, comprende que la salvación se adquiere por gracia mediante la fe. Entonces, usted puede ver que Pablo recibió lo que se conoce como un informe de las enseñanzas y las actividades de Jesús, y posiblemente algunos expertos, que es lo más que corre dentro de la academia, dicen que fue por información del mismo Juan Marcos y la comprensión de que le había dado información de el evangelio de Cristo en cuanto a toda esta información que el Pablo ahora podía tener una idea más clara en cuanto a eso. Entonces, y él lo trae como un elemento de reinterpretación en cuanto al Antiguo Testamento a la luz de lo que se conoce como la resurrección. O sea, Pablo no recibe esa información de un vacío, sino que el Espíritu Santo utiliza vehículos, y algunos eruditos mencionan que uno de estos vehículos haya sido Juan Marcos. Entonces, por eso es que 3 años después de la conversión, posiblemente algunos creen que ya para el año 37 después de Cristo, Pablo pasaron posiblemente algunos 15 días con el apóstol Pedro en Jerusalén, como aparece en Gálatas 1:18, y aparentemente con Jacobo, que era el hermano del Señor, habían llegado a ser líderes de la iglesia en ese momento. Entonces se nota que usted puede observar que el apóstol Pablo menciona una segunda visita a Jerusalén 14 años más tarde. Por eso es que el caso de Bernabé y Tito, que le acompañaron, y Pablo subió según cuanto lo que se menciona, una revelación, según Gálatas 2:1-2. ¿Por qué hago mención de esto? Porque cuando se hace el análisis, usted tiene que ver cómo es que se entrelazan los conceptos y usted puede tener una idea clara de qué es lo que estaba sucediendo. Ahora, durante esta visita se discutió en privado, entiéndase con Jacobo, con Pedro y Juan, el tema de la circuncisión. ¿Por qué? Porque ellos eran los líderes, ellos eran los representantes. Entonces, usted y yo debemos notar cómo Pablo afirma de una manera categórica que hizo solo 2 visitas a Jerusalén con el propósito de lo que podríamos decir conferenciar con los apóstoles. Por eso es que la primera visita a Jerusalén con el propósito de dialogar con estos asuntos doctrinales se ve en el capítulo 1, versículo 18, que ocurre varios años antes del viaje
que se realizó con Bernabé para llevar lo que se llama una ofrenda durante la época que hubo más o menos sí, ese año 43, parece que hubo una crisis. Y el segundo viaje de Jerusalén para esta conferencia, que fue 14 años más tarde, después de esa primera, que es donde surge esta crisis de carácter doctrinal. Por eso es que Pablo no hace mención del viaje ya realizado con Bernabé para aliviar a los pobres durante esa hambre. Acuérdense, la primera es debido a una situación que había una necesidad, que es la vez que va el apóstol Pablo, porque entonces él no involucró o no se involucró, mejor dicho, con la situación en cuanto al concilio, porque era otro contexto y en realidad él no había hecho 3 viajes hacia Jerusalén, solamente se entiende que había hecho 2 viajes. ¿Por qué lo señalamos? Porque es lo que se tiene entendido. Ahora, algo que también queremos resaltar. Pablo y Bernabé, algunos, cuando dice la expresión, algunos y otros de ellos, que es lo que aparece en los versículos 2 y 4, que fueron nombrados por la iglesia de Antioquía como representantes oficiales, y permítame leer lo que tengo aquí, dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir? En esta declaración, cuando dice que fueron nombrados por la iglesia de Antioquía como heraldos, como representantes, como embajadores para este concilio de Jerusalén, durante el viaje hacia Jerusalén atravesaron, usted ya sabe que Fenicia, atravesaron Samaria y visitando iglesias en esa región. O sea, ellos fueron y aprovecharon el tiempo y relatando la conversión de gentiles. ¿Para qué servía esto? Estaban colectando información para su reporte. Y el hecho era de que su informe de conversión de gentiles causó que, dice la escritura, gran gozo a todos los hermanos, la cual esto hace que brindara apoyo a la posición del apóstol Pablo y también a Bernabé durante este concilio que se iba a llevar a cabo. Por eso es que cuando Pablo y su grupo llegan a Jerusalén, dice la escritura que ellos fueron recibidos de manera calurosa por los líderes de la iglesia de Jerusalén. Entiéndase, los apóstoles y los ancianos. Entonces, antes del comienzo de la conferencia, Pablo informa todo lo que Dios había hecho a través del ministerio con los gentiles. Entonces, usted observa cómo en esa sesión con los apóstoles y los ancianos que tuvo Pablo, anterior a esta convención, como podríamos llamar, o conferencia o concilio, que por lo regular se usa el término concilio, ¿no? Puede haber sido la misma que se menciona en Gálatas 2:2. Por eso es que cuando dice, pero subí según revelación, y para no correr o haber corrido en vano, dice la expresión, dice, expuse en privado lo que tenían cierta reputación, el evangelio que predico entre gentiles. Y es una referencia a esta, lo que se llama conferencia. Ahora, entre los versículos 5 y 11 del capítulo 15 hay algo importante. ¿Por qué? Porque entre los versículos 5 y 11
del capítulo 15, se nota que los fariseos que creían que Jesús era el Mesías, escucharon el informe de Pablo y Bernabé referente a lo que se llama la fe de los gentiles. Ahora, ¿qué implica esto? Usted ve que eso se da en el versículo 6. Ahora, ellos lo que hacen es que responden insistiendo en que los gentiles debían ser circuncidados y se les debía encomendar que guardaran la ley de Moisés. Acuérdese. Entonces, hay algo que hace Lucas. Lucas, algo que se puede observar, él no está indicando si estos fariseos eran los mismos que habían ido a Antioquía y habían discutido con Pablo y con Bernabé. Entiéndase, discutido, habían presentado esta situación, según aparece en Gálatas 2:1. Ahora, pero se afirma que Pablo llevó consigo a Tito en ese viaje a Jerusalén. Interesante, ¿no? Entonces, Tito era, como usted y yo sabemos, era un gentil incircunciso. Y en Gálatas 2 se refiere en el concilio o conferencia en Jerusalén que se puede comprender entonces mejor la hostilidad de los fariseos cuando llega este personaje. Entonces, la ley de impureza hizo que los judíos miraran de manera lo que llamamos desdeñosa a los gentiles como impuros. Acuérdese, ese sentido de prejuicio, ese sentido de incomodidad. Entonces, algunos creyentes pertenecientes al partido de los fariseos expresaron su antagonismo. O sea, acuérdense, todavía había muchas cosas y ese sentido de rechazo del pueblo judío hacia los gentiles y ese sentido de oposición, y usted está viendo ya que se estaba haciendo patente. Entonces, esta oposición a las prácticas que había de Pablo, y reclamaron que se convocara esta conferencia. Y esto es algo que el mismo Espíritu Santo está permitiendo, y lo está permitiendo con el fin de poder aclarar y romper con una serie de paradigmas. Y estamos viendo que la conferencia comienza con un debate sobre ya el tema presentado por los fariseos creyentes, que la pregunta es, ¿puede salvarse un gentil? Esa es la primera pregunta que posiblemente se hayan hecho este grupo de judíos, y es la que ponen sobre la mesa. Entonces, todos estaban dispuestos a aceptar eso, el grupo de primeros creyentes judíos. Entonces, otra pregunta era, ¿qué deben hacer los gentiles para ser salvos? Entonces, todos estaban de acuerdo en que los gentiles y judíos debían creer en el nombre de Jesucristo, que Jesús era el libertador ungido por Dios. Entonces, lo que debía decidirse en este concilio era si los gentiles tenían que circuncidarse y si se debía requerir que guardaran la ley mosaica. Entonces, eso trae la pregunta, ¿podían los judíos cristianos asociarse con los gentiles incircuncisos sin que estos involucraran contaminación? Acuérdense, esa mentalidad de que ellos se creían puros. Entonces, otra pregunta que se pone sobre la mesa también, ¿debían los hermanos gentiles ahora en Cristo, ahora llamados cristianos, permanecer en una posición inferior en la iglesia como los temerosos de Dios en la sinagoga? Entonces, son preguntas que demandan respuestas y respuestas que puedan entonces satisfacer la necesidad de nuestros hermanos gentiles. Entonces, los fariseos estrictos temían que los gentiles no mantuvieran el elevado nivel moral del judaísmo. Entonces, estos temores no eran totalmente infundados.
Porque tenemos que ver que el Nuevo Testamento indica que algunos gentiles abusaron de la libertad al punto de lo que se llama el antinomianismo, que entiéndase es ir en contra de la ley. Entonces, ellos llevaron la doctrina de la libertad cristiana hasta los excesos, entiéndase al libertinaje. Entonces, por eso el cristiano no puede vivir sin alguna ley. Por eso es que, como no puede adorar sin alguna forma, es por eso que Pablo no estaba abogando por la libertad de la ley moral. Tenemos que ver aquí que cuando se dice que Pablo no estaba abogando por la libertad de la ley moral, me estoy refiriendo a la ley moral del Antiguo Testamento, sino por la libertad de las ceremonias y las costumbres nacionalistas judías. Entonces, había surgido mucha costumbre que los fariseos observaban estrictamente. Miren, déjenme, ¿cómo podría presentar? Miren, porque estas carecían de significado religioso para los gentiles, porque eso es un problema cuando hay choques culturales. Hay cosas que los gentiles no entendían de los judíos, y eso nos pasa a nosotros cuando nos introducimos a culturas que para nosotros son extrañas y no conocemos por qué personas hacen lo que hacen. Porque para ellos puede ser normal, pero posiblemente para nosotros no. Y eso es lo que pasaba con los gentiles cuando los veían a los judíos practicando ciertas cosas. Por eso es que Pablo consideraba que la circuncisión y los reglamentos para observar el día de reposo eran costumbres, escuche bien, sin sentido para los gentiles. ¿Se da cuenta? Porque ellos no la comprendían. Tan sencillo como eso. Por ejemplo, hay que ver también, si se habla del tema del asesinato, el asunto del adulterio y la idolatría, estos eran leyes morales. Esto no caduca porque es moral. Si usted se da cuenta en el aspecto de la ley mosaica, lo que queda actualizado viene siendo la sacrificial y la ceremonial, pero la moral queda intacta. Entonces, si usted observa, ¿por qué queda intacta? Porque el asesinato, el adulterio, la idolatría cae dentro de la categoría de ley moral. Y usted se va a dar cuenta que estas requieren que deben ser mantenidas para mantener la pureza del individuo en comportamiento. Por lo tanto, la distinción entre las costumbres sin sentido y las leyes válidas se basa en el efecto que éstas tienen sobre la relación de la persona con su prójimo y sobre todo en la relación que tiene con Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos claro ese aspecto. El pueblo judío tenía que entender que el elemento de la práctica del guardar el sábado y la circuncisión ya habían sido actualizadas en la persona de Cristo, pero el aspecto de la ley moral, Jesús todo lo comprimió en el elemento del amor, pero aún seguían patentes porque tenían que ser demostradas en la conducta. Y esto se llamaba todo en pureza, en vida de santidad. Y aunque el gentil eran identificados, aún por el apóstol Pablo, por llamados incircuncisos, en el aspecto de ciertas prácticas, aunque ellos no las entendían, podían poder tener claro el concepto de lo que era el aspecto de la moralidad. Y vamos a verlo más adelante. Por eso es que tenemos que ver que no se observa mucho progreso en la conferencia cuando se está hablando de este tema, hasta que entra un personaje llamado Pedro. Cuando el apóstol Pedro entra, se pone en pie y comparte la experiencia que él tiene con Cornelio. Acuérdense, Cornelio no es el primer gentil que se convierte.
El primer convertido gentil es el eunuco. La única diferencia es que el eunuco no habló lenguas. La Biblia dice que él se fue gozoso para Candace. Y eso lo explicamos y lo tenemos en un video y usted lo puede ver con lujo de detalle en un estudio inductivo que tenemos. Aquí hay una diferencia entre un hombre que Dios utiliza como un receptor para llevar un mensaje que experimenta un éxtasis y un temeroso que tiene una visión. Escuche bien, visión versus éxtasis. Uno se va a convertir en receptor, que viene siendo Cornelio, y el otro viene siendo el mensajero que recibe un éxtasis en la cual tiene una experiencia durante el éxtasis donde hay una serie de manifestaciones que requieren ser interpretadas porque están a manera de símbolos. Y esto, conocido como visión y éxtasis, se complementan para traer a la luz lo que podríamos decir, una idea clara tanto para el receptor como para el mensaje, para el receptor como para el mensajero. El receptor Cornelio, que era un temeroso, recibe la oportunidad del evangelio del reino, haciéndolo inclusivo porque los que eran rechazados son aceptados y aquellos que consideraban impuros ahora son puros. Por eso es que cuando se le dice no llames impuro o no llames inmundo a lo que yo limpié, le está queriendo decir que aquellos que los judíos rechazaban ya no podían ser más rechazados porque dentro del plan de Dios ya ellos eran considerados limpios a través de la obra de gracia. Y esto es lo que Dios quiere dar a conocer. Y entonces aparece Pedro aquí y Pedro, al ponerse en pie, comparte la experiencia de la conversión. Entonces Pedro fue identificando como un partidario del campo de los judíos cristianos estrictos, que era él, pero no tomó la posición radical de que los gentiles debían adoptar costumbres en la sociedad judía. O sea, aunque se pone de pie, abre mediante un testimonio. Entonces, ¿qué hace? Pedro no tenía ninguna duda de que Dios había escogido a los gentiles para la salvación. Y eso es algo importante, ya que él les había, entiéndase el Espíritu Santo, les había manifestado el Espíritu Santo. Lo mismo, como dijo el apóstol Pedro, lo mismo que a nosotros. Búscalo en el versículo 8, en la experiencia que tuvo con Cornelio. Entonces también Pedro sostiene en su experiencia que no debía considerar a los gentiles como inferiores dentro de la comunidad de fe, porque Dios no hacía diferencia entre judíos ni gentiles, purificándolos por la fe en sus corazones. Los llamados perrillos ya no son perrillos. El bullying que había en ese tiempo, ya el Espíritu Santo, como ya ellos habían sido transformados, ya esas expresiones tenían que ser eliminadas de la boca de los creyentes. Entonces usted va a notar que Pedro razona y Dios no puso yugo sobre la cerviz de los gentiles. Y eso es lo que entiende y se da cuenta Pedro, porque debían los judíos cristianos colocar sobre los gentiles requisitos que ellos mismos no podían guardar. Es una pregunta que aparecía en el versículo 10, en vez de decir que los gentiles eran salvos por fe, así como los judíos. Entonces usted nota que Pedro lo expresó a través diciendo: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús nosotros seremos salvos. De igual modo ellos. Versículo 11. Pedro, dice la Escritura, que discute que los judíos cristianos también eran salvos por la fe
y no por circuncisión o por guardar las tradiciones de sus padres. Y eso, acuérdese que el apóstol Pedro juega un papel crucial porque entonces empieza a aclarar las ideas. Por eso es que el argumento de Pedro fue aquí de carácter decisivo. Por eso es que las evidencias que él presentó mostraron de una manera clara que no concordaban con esto de que era oponerse a Dios. Dios había hecho conocer su voluntad en la vida de Pedro mediante esta experiencia del éxtasis en dar a entender qué era lo que él tenía que hacer a través de la experiencia con Cornelio. Entonces, por eso es que los prejuicios pudieron haberle causado el deseo de rechazar la revelación dada mediante ese éxtasis que él tuvo. Entonces, pero Pedro no podía oponerse a Dios. Acuérdese. Entonces, usted va a notar que usted sabe lo que causó eso. Eso causó que la multitud ahí en ese concilio reaccionara a la verdad que había dicho. Por eso es que dice la expresión en el versículo 12, permitan, dice, entonces la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. O sea, que cuando oyeron lo que dijo Pedro, entonces dijeron, pues esto es lo que está diciendo Bernabé y Pablo tiene sentido. Es cierto. Ahora estamos comprendiendo. O sea, la experiencia de Pedro con Cornelio causó en Pedro una renovación del pensamiento. Es como si hubiese ocurrido una conversión, porque ahí se retaron paradigmas en la vida de Pedro. Cayeron los prejuicios en la vida de Pedro y ahora Pedro entendió que el evangelio no era exclusivo, sino que era de carácter universal. Y esto es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque él está viendo que el Dios de Israel es el Dios de todos. Ahora, si usted observa ahora en los versículos 12 al 21, usted va a observar que los argumentos de Pedro lo que hicieron es que a la gente callarse, preparan a la multitud para escuchar con mente abierta los reportes de Pablo y Bernabé. Por eso es que la multitud aquí lo que hace es que implica que es un número mayor de los apóstoles y ancianos. Por lo tanto, a la hora de votar, se supone, hablando nosotros humanamente, que cuando se tomen las decisiones, el voto sea mayor a favor que en contra. Por lo tanto, se había presentado esa multitud en la conferencia para oír todos estos argumentos. Por eso es que el tema era bien importante, que se requiriera el consentimiento de toda la iglesia. Entiéndase iglesia aquí, la asamblea de ese tiempo, para evitar una división en el grupo. El Espíritu Santo, si usted se da cuenta, estaba jugando un papel crucial aquí para traer esta situación doctrinal y que esta quedará resuelta. Por eso es que Pablo y Bernabé relatan las experiencias extraordinarias que Dios había hecho entre los gentiles a través de ellos, como aparece en el versículo 12. Por eso es que cuando dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios, por medio de ellos entre los gentiles. Entonces, cuando el poder de Dios se había manifestado en el ministerio del apóstol Pablo y Bernabé, un oficial romano se había convertido, un mago judío que había querido impedir la obra de la iglesia, había sido cegado, y un inválido había sido curado de manera milagrosa. Entonces, donde quiera, escuche bien, que los gentiles recibían la palabra,
hay un detalle. Había evidencia que les había sido dada por el Espíritu Santo y estamos seguros que estos eventos lo que hicieron fue que probaron, confirmaron que el reino de Dios incluía a gentiles. Entonces, aparentemente, Jacobo no era solo el principal de la iglesia de Jerusalén, sino que también él era el líder del partido hebraico conservador. Y esto es interesante. Si había alguien capaz de persuadir a los fariseos que habían creído a que aceptaran a los gentiles, uno de ellos era Jacobo, entiéndase Santiago. Pedro también era miembro del partido hebraico conservador. Por lo tanto, Jacobo vio que era sabio apoyar los argumentos de Pedro con las citas del Antiguo Testamento. Por eso es que él señaló lo que dice Amós 11 y 12, que los gentiles serían incluidos en el reino. Eso fue una profecía de este profeta ya anticipada y ya está teniendo cumplimiento, y aquí se está haciendo afirmado a través de este concilio. Por eso es que Amós había advertido que el reino pecador sería borrado de la faz de la tierra. Entonces Israel sería zarandeado entre las naciones y los pecadores serían echados de la casa de Israel. Entonces, cuando el reino de David fuera restaurado, entonces el resto de la humanidad iba a tener lo que se llama la oportunidad de encontrar al Señor. Por eso es que cuando se habla de el tabernáculo restaurado, esto se refiere al lugar de la habitación de Dios, donde llegaría a ser el centro y el elemento unificador para todos los hombres. Acuérdense que en la mentalidad del pueblo judío, el lugar donde Dios habitaba era en el tabernáculo. Ahora, todos los gentiles, así como los judíos, pertenecían a Dios, el cual es ¿quién? El creador y Señor de todo. Entonces, cuando llegue el tiempo en que los gentiles se vuelvan y busquen a Dios, usted va a entender que el nuevo reino de Dios se va a hacer establecido. Por eso es que Jacobo había creído, y es lo que él podía interpretar en su experiencia, que el día del Señor ya había llegado. Es interesante esa postura. Y los judíos cristianos no debían impedir el plan de Dios que ya se había establecido desde el principio. Por eso es que molestando a los gentiles que se volvieran a Dios. Por eso es que esto viene siendo un ejemplo de lo que va a ocurrir en términos escatológicos también. Por eso es que Jacobo mostró desde el Antiguo Testamento que el llamado a los gentiles era parte del propósito eterno de Dios, como lo dijo Isaías en capítulo 2, versículo 2. O sea, esto es una profecía de carácter progresivo. Entonces, la mayoría de los hebreos siguieron a Jacobo y a Pedro, no porque ellos eran parte del partido hebraico, sino porque presentaron evidencia contundente, profética, establecida desde el Antiguo Testamento, y están ahora señalando el cumplimiento de la misma. Entonces, en el momento de tomar la decisión, entiéndase Jacobo entonces propone que no se forzara a los gentiles a ser circuncidados, sino que ellos debían abstenerse de ciertas prácticas que eran ofensivas para los judíos. Entonces, hay algo, no se sabe si las restricciones eran solamente morales o si eran tanto morales como rituales. Mi inclinación era que eran más morales que rituales. Ahora, Santiago o Jacobo, como usted lo quiere identificar, lo que propone es que los gentiles se aparten
como dice la Escritura, de contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, del ahogado y de sangre. Es lo que aparece en el versículo 20. ¿Por qué lo dice? Usted se va a dar cuenta, número uno, lo dice porque era un requisito religioso. Por eso es que la idolatría estaba bien difundida entre los gentiles, pero era aborrecida por los judíos. La idolatría no era simplemente aborrecida por los judíos, era aborrecida por Dios. Otro aspecto importante también que tenemos que tener claro era que la abstinencia de la fornicación, ¿por qué? Porque entra dentro del marco de la ley moral, pero también sobre eso Dios está en contra de esta práctica. ¿Y qué pasaba dentro de la comunidad gentil? Esto tenía que verse dentro de este análisis. Mire, esto protege lo que se llama la santidad de la vida, la santidad familiar, y dentro de la comunidad gentil había un movimiento, el movimiento filosófico de Demóstenes, que decía: las amantes para el placer, las concubinas para pasar el rato y las esposas para tener hijos legítimos. La vida sexual era una vida de carácter desordenado, por lo tanto, el concepto de la sexualidad era como una especie de vicio sexual y era algo común entre la comunidad gentil. Por lo tanto, el apóstol aquí, o mejor dicho, sí, Santiago lo está presentando para que entiendan lo que es para Dios y ofensivo para los judíos. Entonces, otro aspecto, que es como también otro decreto, se refería a la creencia judía de que la vida estaba en la sangre y que no debía ser comida. Entonces se proponen que los gentiles se abstuvieran de comer sangre o animales que hubieran sido matados o estrangulados, ya que la sangre permanecía en la carne del animal. Y los gentiles, ¿qué pasaba con los gentiles en cuanto a esto? Los gentiles no tenían escrúpulos como los judíos en cuanto a comer sangre. Mire, en aquel tiempo se comían embutidos, o sea, aquí no se está hablando de la morcilla, aunque sí aparece, por ejemplo, en el martirio de León, se obligaba a los judíos a comer embutidos que incluía sangre. Y eso usted lo puede buscar en la historia. Ahora bien, por eso es que los gentiles no tenían escrúpulos en la cuestión de comer sangre. Aquí habían también prácticas paganas en cuanto a eso. Por eso es que se dice. Entonces, otro aspecto era el abstenerse de sangre, implicaba estar relacionado con prohibir comerla, ya sea que se estuviese mezclada o separada de ella. Por eso es que algunos que estudian esta área, cuando creen que era prohibir el asesinato, el derramamiento de sangre. En el texto occidental primitivo se dice que se omite lo que se llama el ahogado. Por lo tanto, todas estas restricciones, tanto morales como religiosas, escuche bien, idólatras y fornicación y asesinato, aparecen omitidas. Ahora, no parece lógico que ahogado sangre sean lo que se llama tachadas del texto o deban relacionarse con asesinato. Bien, Pablo no se habría opuesto a una concesión gentil en un punto de costumbres ritualistas judías de no comer sangre, dado que, entiéndase, los judíos gentiles debían pues respetarse unos a otros si iban a hacer lo que se llama una iglesia. Por eso es que usted va a notar que se habla, cuando Pablo hablaba y escribía en carta, decía Jesucristo. ¿Por qué decía Jesucristo? Jesús para recibirse a Yeshua para los judíos y Cristo para los gentiles,
porque al decir Cristo estaba hablando de Kyrios, el propietario, el dueño. ¿Se da cuenta el término? Presentaba a Jesús como el Salvador y a Cristo como Mesías en términos del griego, presentándolo tanto incluyendo a judíos como gentiles. Y hay que ver que había que tener lo que se llama un equilibrio. Miren, nosotros somos cristianos. Hay cristianos que comen embutidos, comen morcilla. Si ahí usted está con un cristiano que la come y otro que no la come, y usted sabe que el hermano se va a sentir mal, no la coma frente al hermano, cómase la parte y no diga nada. Acuérdese, lo que le hace daño a usted no es lo que se come, es lo que sale de su boca. ¿Por qué no es pecado? Porque Dios no ha pronunciado que es pecado, tan sencillo como eso. Pero el detalle de todas estas cosas es entender aquí en el concilio de Jerusalén lo que de lo que se tenían que abstener para cuestión del respeto mutuo entre estos grupos. Entonces, por eso es que Jacobo sugiere que los judíos continuaran en sus servicios en las sinagogas. Por eso estaba la sinagoga de los libertos, las cuales se estudiaba y la sinagoga se estudiaba obviamente la ley de Moisés y las costumbres de los patriarcas. También en la sinagoga se continuaba, en la sinagoga seguían siendo leída la Torá y se proclamaba el día de reposo. Por lo tanto, se iban a hacer elementos de costumbre. Para los judíos la ley no iba a sufrir ninguna pérdida y no se iba a cargar a los gentiles con estas costumbres y las leyes sin sentido. Ahora, ¿qué pasaba? Cuando estaban los judíos dirigiendo el servicio, en cierta medida el servicio era más largo. Cuando el culto era dirigido por los gentiles, el servicio era más corto porque había ciertas cosas que los gentiles no hacían y otras cosas que los judíos hacían. Entonces, estos son cosas, y eso usted lo encuentra a través de la historia de la iglesia cristiana. Ahora, la conferencia de Jerusalén lo que hace es que explica por muchas costumbres, por qué muchas costumbres podríamos decir, y fiestas judías no eran observadas por la iglesia cristiana. Y aunque fueran presentadas en el Antiguo Testamento, aún la observancia del sábado como día de adoración habían llegado a ser lo que se llama objeto de costumbres judías sin sentido para los gentiles. Por eso es que la iglesia adopta el primer día en lugar del séptimo. La iglesia adopta porque para Cristo, para los cristianos, Cristo resucita el domingo. Pero acuérdense, yo tengo un estudio que preparamos, hablamos de la mujer encorvada y hicimos un paréntesis para explicar lo que se refería al sábado de una manera resumida. Si usted está interesado, lo puede buscar en el tema de la mujer encorvada. Ahora bien, tenemos que ver que aún la observancia del sábado como día de adoración había llegado a ser objeto de, entiéndase, de tantas costumbres judías. Y ahora bien, el gentil no le veía sentido al mismo. El primer día era significativo para los cristianos por ser el día de la resurrección de Jesús. Por eso es que el concilio no resolvió del todo asuntos de guardar costumbres judías para la iglesia cristiana. El día de hoy, ciertos grupos continúan enseñando de que uno no es salvo si no guarda el sábado. Miren, hermano, para nosotros llegó el día de reposo cuando Cristo llegó a nuestra vida. Si usted quiere guardar el sábado, guárdelo, pero eso no le va a dar a usted la paz. Lo que le va a dar a usted la paz es Cristo en su vida. Hay gente que guardan todos los días porque son vagos, pero lo guardan y se van al extremo. Pero aquí guardarlo nos referimos a otra cosa, nos referimos a ¿qué? A tener ese reposo espiritual que se manifiesta en la conducta del creyente. Ahora, ¿cuál es la decisión en este concilio? Mire, Jacobo no había tomado una decisión de carácter radical como habíamos indicado, pero las sugerencias que él trae brindan lo que se llama el fundamento para el acuerdo. Por lo tanto,
podemos ver que quizás no todos los concurrentes allí estuvieran en total acuerdo, pero vemos cómo Lucas no menciona ninguna oposición a la propuesta. Por eso es que él señala que los apóstoles, los ancianos y toda la iglesia, y esto usted lo puede ver entre los versículos 22 y 29, estuvieron de acuerdo con la proposición. Y era importante que la iglesia en Jerusalén, podemos decir, aprobara la decisión, dado que estos miembros judíos debían reconciliarse. Y cuando decimos que debían reconciliarse unos con otros, estamos hablando de la decisión de recibir a gentiles en la comunidad de fe y no por la circuncisión, porque ellos también son salvos mediante la gracia. Entonces, lo que surge es que prevalece la posición de la iglesia de Antioquía. Por eso es que Pablo, Bernabé, Barsabas y Silas, que fueron nombrados para que llevaran una carta a la iglesia de Antioquía conteniendo lo que se llama la decisión de la conferencia. La carta lo que hace es que aseguraba a las iglesias gentiles que la iglesia en Jerusalén no apoyaba a los hombres de Judea que enseñaban que los gentiles se debían circuncidar y guardar costumbres de Moisés. Por eso es que este concilio pudo llegar a lo que se llama a un consenso y un acuerdo, porque los miembros fueron guiados por el Espíritu Santo. En los versículos 30 y 35, usted nota que los delegados autorizados llevaron la carta a la congregación de Antioquía. Y después que el grupo reunido leyó la carta, se regocijan por la consolación y exhortación del contenido. Y usted va a ver que la iglesia en Antioquía estaba formada principalmente por gentiles. Por eso es que tanto Judas y Silas verificaron la carta y añadieron sus propias observaciones de la explicación y el aliento de la misma. Por eso es que el problema causado por aquellos que decidían hablar en el nombre de la iglesia en Jerusalén estaban oficialmente lo que podíamos decir, estaban oficialmente terminados. ¿Por qué? Dado a que habían cumplido con su misión. Y también tenemos que ver en el versículo 34, se añade que Silas se quedó en Antioquía y vemos que Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía predicando y enseñando por un tiempo. Se da cuenta todo lo que enseña. Habíamos indicado todo esto, y disculpe que hayan tomado tiempo, pero esto es tan importante que nosotros lo conozcamos, porque usted va a ver lo siguiente: cómo encaja este capítulo en el desarrollo de la iglesia primitiva. Mire, es un punto de inflexión. La identidad de la iglesia cristiana no depende de la ley mosaica. Otra pregunta que surge: ¿cómo contribuye nuestra comprensión de la expansión en la expansión geográfica? Miren, aquí se removieron barreras culturales. Entonces se libera el camino para la expansión del evangelio. Entonces, esto es un puente misionero. Entonces, de una iglesia centrada en Jerusalén, ahora se va a convertir en una iglesia global. Otro aspecto es: ¿qué papel jugó el Espíritu Santo? Pues fíjese, él fue el agente invisible, pero fue el determinante. Entonces, usted va a ver cómo Jacobo o Santiago afirman que la decisión pareció bien al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo lo que hace es que confirma la inclusión de los gentiles y preserva, mejor dicho, la unidad doctrinal. Otra pregunta que puede surgir es: ¿por qué se incluyó este pasaje del capítulo 15? Mire, se incluye para afirmar la justificación por gracia mediante la fe. Demuestra lo que se llama la autoridad apostólica y comunitaria para resolver disputas. Y también cómo funciona, porque modela una iglesia que discierne en comunidad, porque también conecta la misión con la escritura,
porque citó pasajes proféticos, acuérdese, Amós 9:11, versículo 12, y funciona como una bisagra teológica, entiéndase, entre las promesas abrámicas y el cumplimiento de Cristo. Entonces, usted va a notar que esta narrativa de Hechos 15 tiene un registro histórico confiable porque narra un evento real, tiene un precedente normativo. ¿Por qué normativo? Porque establece un modelo de resolución doctrinal mediante el diálogo. Y eso es lo que debemos hacer cuando tenemos disputas doctrinales. Y tiene un patrón repetible que indica que aunque no cada detalle es normativo, como enviar cartas, el principio del discernimiento comunitario y gracia sobre el legalismo sí lo es. Es importante. Ahora, a veces nos preguntan cuál debería ser la interpretación de todo el capítulo. Miren, este capítulo, para cerrar, porque ya llevamos una hora y algunos a veces no nos leen en una hora, pues fíjese, ¿qué podemos decir? Lo que podemos indicar es lo siguiente, para cerrar. Cuando analizamos el capítulo 35, 15, perdón, o 35 es el versículo, ¿no? Y observamos lo que dice, vamos a ver que Hechos 15 gira en torno a la salvación por gracia y la inclusión de los gentiles en la comunidad cristiana sin necesidad de adoptar la ley mosaica. Usted va a ver que tiene controversia doctrinal, usted va a ver que hay un debate y hay un testimonio apostólico, usted va a ver que hay un juicio, está el juicio de Santiago, porque cuando dice juicio es el análisis crítico del mismo, está viendo, y cuando digo eso le voy a dar la evidencia, la evidencia bíblica. La controversia es del versículo 1 al 5. El debate y el testimonio apostólico del 6 al 12. El juicio de Santiago es del 13 al 21. Las cartas a las iglesias es del 22 al 29 y el resultado pastoral está del 30 al 35. Y esta carta trae consuelo y gozo. Entonces la iglesia se fortalece en la fe, la unidad, mostrando que la verdad doctrinal y la comunión fraterna puede ir de la mano. Por eso es que podemos decir a manera de interpretación que Hechos 15 afirma que la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo, no por obras de la ley. Y también enseña que la iglesia debe buscar la unidad sin comprometer el evangelio, mostrando sensibilidad cultural sin legalismo. ¿Cómo aplica? Esto aplica hoy profundamente de la siguiente manera. En la vida cristiana actual, especialmente en contextos donde surgen tensiones en tradición, cultura y centralidad del evangelio. Mire, salvación es por gracia, no por legalismo. La unidad sin uniformidad. ¿A qué nos referimos? La unidad de la iglesia no requiere uniformidad cultural o ritual. Se puede mantener la comunión entre creyentes de trasfondos distintos sin el evangelio, si el evangelio es el centro. Cuando hablamos de sensibilidad cultural por amor al prójimo, tenemos que ver que la libertad cristiana debe ejercerse con amor y responsabilidad. También tenemos que observar que el discernimiento comunitario guiado por el Espíritu Santo implica que las decisiones doctrinales deben tomarse con oración, diálogo y sumisión al Espíritu Santo, no por imposición o polarización. Otro aspecto importante, el evangelio es inclusivo y misionero. ¿Qué queremos decir con eso? Que nos desafía a derribar barreras que impiden que otros escuchen y reciban el mensaje de Cristo, ya sean culturales, sociales y religiosos.
Esperamos que esta información haya sido de ayuda y a la misma vez usted pueda compartir esta enseñanza a otros para que podamos entender la importancia de lo que fue el Concilio de Jerusalén y sobre todo el mensaje tras este mensaje que trae Lucas en este capítulo. Bendiciones a todos y hasta la próxima.